Bueno, nosotros les vamos a hablar sobre identidad y pertenencia, del libro de Rosa Elena Yepes. Lo que se va a hablar: definición, identidad individual, grupal, cultural, América prehispánica, la invasión incásica, la invasión española y la época independentista. ¿Qué es la identidad? Cuando hablamos de identidad no solo es de las personas, sino también de las cosas, de los hechos o de las realidades que nos distinguen uno de otros, a través de las características físicas, los rasgos, las vestimentas, también de los pensamientos, de la conciencia. Como lo dice Gómez, la permanencia de las características de uno con respecto a las de otro, llevándonos así a esta imagen que dice o detalla cómo nosotros nos diferenciamos uno de otros con una identidad propia, llevando así también a tener dos identidades, que es la objetiva y la subjetiva. La objetiva es aplicable a las cosas, a los hechos y en poca parte a las personas, lo que detalla las características iguales que se tienen entre sí. Describe algo o alguien por su perfil, por lo que está determinado, por lo que es palpable, por lo que hace una referencia a lo objetivo de sí mismo, a lo que tenemos en similitud con las demás personas. En cambio, la identidad subjetiva es una reflexión sobre el yo propio, aplicable únicamente a los seres humanos, llevándonos así a dar los rasgos personales de mí mismo, a través de una convicción propia con respecto a los demás, lo que detalla una conciencia de una cuestión, de dónde vengo, lo que nos va a diferenciar de las demás culturas, de las demás personas, de un ámbito social. Por eso esta identidad subjetiva hace referencia al reconocimiento de ser idéntico, el identificarse con similares, reconociéndose a sí mismo diferente de otros. Identidad individual. La identidad del yo subjetiva. ¿El quién soy yo? El ser humano se considera a sí mismo como un conjunto homogéneo, dotado de una serie de características corporales y psicológicas. Estas características configuran nuestra propia identidad, nos diferencian claramente de todo el resto de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Nos consideramos seres únicos dotados de una clara identidad diferenciadora. Pero esto a su vez se forma por influencias. La identidad individual no se basa solo en uno mismo, sino que necesita de los otros. La identidad se define cuando se reconoce similitudes y diferencias. Al no hablar de esto, no estaríamos hablando de una identidad individual. Este es un proceso de socialización que permite durante toda la vida a cada persona formar su propia identidad. Dentro del ámbito psicológico, el análisis de conciencia de sí mismo y el yo individual de una forma subjetiva, mientras que de la antropología, la imitación y la socialización nos conlleva analizar de una forma objetiva. Una comparación entre individuos sacando la personalidad de cada uno. La identidad es un fruto de pérdidas y adquisiciones, como ejemplo en los migrantes. Cuando se van a otro país, van adquiriendo la cultura, las tradiciones, a veces también su cambio de gastronomía y también la lengua. Por eso en la actualidad, los medios de comunicación han influido masivamente directamente también en los individuos y en los grupos sociales, por lo cual van perdiendo su identidad al adquirir otras cualidades, conocimientos o decisiones, que derivan así a unos cambios. Van a hacer que estos grupos vayan perdiendo su identidad, formando a través de su historia y adquiriendo una nueva. Esta pérdida de adquisición va a jugar un papel importante tanto en el ámbito individual como grupal. Identidad grupal. Esta se conforma cuando enfrento a mi grupo o a otros grupos, cuando tomo conciencia de que otros grupos piensan de manera diferente, llevando así a identificar las características, similitudes que se comparten entre grupos. Como nos dice Barahona, la conciencia compartida de una sociedad respecto a la integración y pertenencia a una comunidad específica. Sin embargo, la identidad no equivale a una reflexión, pues yo grupo está en continuo cambio al igual que otro grupo. La confrontación del yo grupal permitirá también establecer y tomar en cuenta las diferencias que se presentan,
Esta confrontación permite valorar a mi yo grupal o desvalorizarlo. Eso dependerá de mí, de las circunstancias del contacto, de las circunstancias del punto de vista propio, llevando así a valorarlo o desvalorarlo. También así tenemos que en cada cultura o en cada grupo vamos a tener normativas, costumbres, deberes y derechos en los cuales nos permiten agruparnos más o pertenecer, dándole una identidad a cada una de ellas. Cada vez que el individuo interacciona con el grupo al que pertenece, facilita al individuo un patrón social, sintiéndose más adentro del grupo. Esta interacción sigue siendo constructiva históricamente. Cuando yo me identifico grupalmente, lo hago según las circunstancias en el que yo me agrupo según el entorno. Dentro de las clases sociales, poniendo el ejemplo de los jóvenes, los de clase social baja asumen un papel de adulto más rápidamente, buscando trabajo. En cambio, aquellos jóvenes de clase social media y alta van por los estudios de grado y posgrado. Los primeros, en general, conforman familias apenas salen de los colegios, y los segundos lo hacen cuando ya son profesionales, formando así una identidad grupal en base a una situación social económica según este ejemplo. Como identidad cultural nos referimos al conjunto de peculiaridades propias de una cultura o de un grupo que pertenece a los individuos, identificándose como miembros de este, pero también diferenciándose de otros grupos culturales, comprendido por medio de aspectos diversos como es la lengua, el sistema de valores y creencias, las tradiciones, los ritos, las costumbres o también los comportamientos de una comunidad. Estas peculiaridades nos van a llevar a tener un patrimonio, una herencia cultural. Es lo que viene definiendo históricamente la identidad cultural de los pueblos, que vienen así aprendidos de generación en generación. Pero por lo tanto, ni una persona, ni un grupo, ni los miembros de una cultura pueden tener identidad mientras no reflexionen acerca de su yo, su identidad cultural. La falta de esta reflexión no significa que no se pueda intuir a la identidad. Esto se lleva por medio del autorreconocimiento. Me siento ecuatoriano por mi cultura, por mis tradiciones. Cuando voy a otro país, recalco mi cultura, mi música. El pasillo es algo propio del Ecuador, mis tradiciones como la mama negra en la tacunga, todo lo que me hace sentir que llevo a mi cultura adentro. También estos aspectos conlleva un choque de lo que soy y de lo que demuestro. En otras palabras, el ser cultural no conlleva el ser identificado. Sin embargo, puede darse niveles de reflexión, tanto individuales, grupales o culturales, lo que nos va a permitir la identidad subjetiva, reflexionar que puede darse no únicamente respecto a nuestra propia cultura, sino a la de un conglomerado mayor. Tomemos en cuenta la realidad ecuatoriana. ¿Vale la pena una reflexión sobre el nosotros nacional? Identidad nacional. Es el conjunto de características materiales y espirituales que le identifican y le describen al ser humano concreto, porque pertenece a una nación que tiene un territorio y una cultura en un tiempo determinado. Por lo tanto, el concepto de identidad puede ser objetivo como subjetivo. En la imagen de la izquierda podemos ver un ejemplo objetivo. La fotografía de indígenas otavaleños nos muestra sus rasgos y su vestimenta. Eh, un ejemplo subjetivo puede ser la música que les gusta, la visión del mundo, y en la imagen de la derecha tenemos un ejemplo de subjetividad que es su actitud emprendedora. Podemos ver a una tabaleña vendiendo. Antes de continuar con la historia del Ecuador, hay que tomar en cuenta la palabra nacional, que de hecho deriva de la palabra nación. Entonces, nación es un término que designa a una comunidad de individuos asentada en un territorio determinado con etnia, lengua, historia y tradiciones comunes. América prehispánica. Como lo dice el título, se refiere a la época anterior a la llegada de los españoles a América. Nuestros ancestros proceden desde varios miles de años antes de Cristo. Estas culturas estuvieron asentadas tanto en la costa como en la sierra y en el oriente de lo que hoy es el Ecuador, con claras evidencias de intercambio regional. Recordemos a la cultura valdivia, tal vez la más antigua de la costa. A nuestra imagen a la izquierda podemos observar las figurinas mal llamadas Venus. Fueron hechas con exquisitez y finura. Bueno, por otra parte, todos los análisis en la historia del Ecuador permiten afirmar que antes de las invasiones incásicas, el Ecuador era muy rico en variedad étnica.
Las investigaciones arqueológicas más recientes nos pueden confirmar la existencia de señoríos étnicos poderosos con una organización y jerarquización social desarrolladas que englobaron muchas aldeas con una numerosa población. Entonces, para entender adecuadamente lo que fue un señorío étnico, debe relacionarse con la Yacta. ¿Qué es una Yacta? La Yacta es el lugar específico donde nace, crece y se desarrolla una etnia cultural. En cambio, el señorío étnico es un lugar más amplio que la Yacta, que es liderada por los señores étnicos, también llamados caciques, por los cuales eran la máxima autoridad del señorío. Eran temidos y bien servidos. Cabe recalcar que los señoríos étnicos o cacicazgos están conformados por grupos de parentesco entre 50 y 1000 miembros. La invasión incásica. Los incas conquistaron a las tribus asentadas en el actual Ecuador. Huayna Cápac, sucesor de Tupac Yupanqui, sometió las etnias del norte de Quito, como Janacajas, Cayambe y Pambamarca. Además, Huayna Cápac se casó con una señora principal de Carangui, con la que procreó Atahualpa, quien recibió el encargo de gobernar la región de Quito, con lo que se oficializaba la división del Tahuantinsuyo. Al norte con Quito como capital y al sur con el Cusco y como gobernador Huáscar. Atahualpa, cabe recalcar que Atahualpa y Huáscar eran hermanos, ¿no? Entonces, tras la muerte de Huayna Cápac, hubo combates sangrientos entre Atahualpa y Huáscar. Finalmente triunfó Atahualpa, quien antes de consolidar su triunfo fue ejecutado por otros invasores, los españoles, el 29 de agosto de 1535. La invasión española. Los españoles llegaron a América en una época en que el Imperio todavía aún no estaba muy consolidado. Atahualpa apenas había vencido a su hermano Huáscar, por lo que todavía no se consolidaba como gobernante. Entonces, este fue un factor que facilitó la conquista de los españoles. Cuando llegaron los españoles a América, vinieron con un doble propósito, los cuales eran conseguir oro para la corona y conquistar almas para la iglesia. ¿Qué significa conquistar almas para las iglesias? Lo que significa es hacerles católicos a los indígenas. Sin embargo, en un inicio los españoles no les consideraban personas a los indígenas, por lo que los españoles trataron de reproducir su misma sociedad en América. En esta realidad, los españoles formaban parte de los dominados en su mundo, ¿no? En España, y cuando vinieron a América pasaron a formar parte de las clases dominantes. Los españoles no tenían compasión para maltratar a los indios en general, por lo que les explotaron y siguieron enriqueciéndose. Esto permitió que los españoles se quedaran aquí y que tengan descendencia con españolas, y así nacieron los criollos, que son hijos de españoles nacidos en América. Todo esto hizo que el pueblo mestizo nazca y crezca en estos últimos 500 años y tenga su propia identidad nacional.